de estar en dos lugares que son muy importantes para mí: la reunión latinoamericana de psicoanálisis y Mar del Plata. Así que bueno, traje algunas citas de Lacan y después voy a tratar de ver en 20 minutos o en 15, sacando las citas, algunos puntos del recorrido de Lacan cuando toma el objeto A. Bueno, lo comienzo con la siguiente cita que dice Lacan: la originalidad de Freud, que desconcierta nuestro sentimiento, pero que es la única que permite comprender el efecto de su obra, es el recurso a la letra, es la sal del descubrimiento freudiano y de la práctica analítica. ¿Cuál es ese otro que habla en el sujeto y del cual el sujeto no es ni el amo ni el semejante? ¿Cuál es ese otro que habla en él? Ese es todo el asunto. Bueno, acá lo que quiero aclarar es que cuando Lacan acá dice sujeto, yo acá diría el hablante, porque el sujeto es un lugar en un texto y acá se está refiriendo al hablante. Luego, en la entrevista a Pierre Dice del año noviembre del 66, dice: quisiera afirmar desde el vamos que todo lo que he escrito está enteramente determinado por la obra de Freud. Cuanto más leo yo a Freud, más impactado quedo por su consistencia, por su coherencia lógica. Hay una lógica en su obra que yo expreso por medio de letras y símbolos, con un rigor comparable a las expresiones de la nueva lógica matemática en Bourdieu. Y el inconsciente es un hecho nuevo y aporta una desmentida a la antigua estructura sujeto-objeto. Dice, es ahí más que nunca que dicha estructura exige la topología precisa. Bueno, todo esto en la introducción es para ver por qué vamos a trabajar con el tema del objeto. Bueno, una de las cuestiones que primero estuve viendo, que Lacan en algún momento dice, después lo voy a escribir y voy a dar las citas precisas, pero a posteriori, va a ser a prequel. Lacan dice, o sea, que le han preguntado qué es eso del invento, de la invención del objeto A. Y él ahí lo que dice en un momento, que la invención, yo estuve rastreando cuando él trabaja la palabra invención o invento, siempre se refiere a letras, a símbolos de letras, y en un momento dado dice, tal como en matemática, la invención del número imaginario. O sea, bueno, y ahí fue un descubrimiento que se me asoció mientras preparaba esto, que es el siguiente. Ahí vamos por acá. Voy a tomar así, como el tiempo es corto, voy a plantear que el primer momento que me va a interesar mostrar, cuando habla del objeto A como letra y dice letra de un álgebra, porque obviamente que con la letra de un álgebra se opera, esa es la particularidad que tiene una letra de álgebra. ¿Dónde toma esto? Bueno, en el seminario 10, en la angustia, en las clases 6 y 13 de marzo, cuando hace la división significante del sujeto. Ahí, ¿qué es lo que hace? Bueno, voy a hacer nada, así. Voy a escribir la división tal como la hacemos nosotros. Lacan la pone con la barra como se hace en Francia.
acá es donde él dice que, bueno, es como si el sujeto le pregunta al otro cuántas veces entró. Entonces, la respuesta es, hay un barramiento y hay un resto. Y acá es importante una cosa, acá la palabra resto, acá no es deyecto, es resto de una operación matemática. Y que estaría ahí, está presentado el objeto. En una versión de Rodríguez Ponte aclara que hay una de las traducciones o digamos así, de las estenotipias, pone estos 4 elementos Lacan. No está el quinto elemento que se agrega después, la S barra. Pero, y entonces, ¿cómo es esta operación? Después, cuando quieran, yo tengo en YouTube, he explicado ampliamente esto, pero ahora lo que voy a mostrar es esto, que de aquí uno puede armar lo que se llama una razón, que de paso, ojo, que Lacan muchas veces cuando dice rapport, no es relación, es razón en el sentido este. Y esto va a dar como resultado el abarrado y va a quedar otra razón irreductible. Y recién, hace pocos años, en esta forma, escriben lo que él dice, que esa división que ya no se puede volver a efectuar como la primera, ese es el sujeto barrado. Es decir, acá tenemos esto. Entonces, quiere decir que la división significante tiene... Hola. Se puso nervioso. Entonces, quiere decir que hay el producto o el resultado de esa división tiene 2 términos, uno que es el objeto barrado y otro el sujeto barrado, el otro barrado y el sujeto barrado. Bien, ¿qué ocurre? En otro momento, ¿qué es lo que va a hacer Lacan? ¿Cómo va a presentar o cómo va a trabajar con el objeto? A la altura del seminario de la lógica, toma y de el seminario también 16, de un otro al otro, va a trabajar un montón con el A como número de oro, en relación al número de oro. Y una de las cosas que dice es que lo va a tomar, ahora voy a por ahí leer algunas cosas, pero quiero decir que él dice que va a presentar el número de oro para dar cuenta de la cuestión de lo inconmensurable. ¿Por qué? Porque el número de oro es un número irracional y eso quiere decir que no se puede escribir como razón de 2 números enteros. Los números irracionales no se pueden escribir como razón de 2 enteros. ¿Y qué pasa? Que cuando uno habla de medida en matemática, justamente si yo digo 3 metros, es la razón de 3 metros sobre 1 metro, que es la unidad de medida. O sea, hay una razón racional, y el número A no lo es. Y eso, en uno de los desarrollos, toma la razón del A minúscula con el A mayúscula y dice, bueno, efectivamente no hay común medida. Y lo presenta de esa forma. Bueno, ¿y qué es lo curioso que encontré? Cuando él trabaja el número de oro, pone una escritura que es algo así. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa escritura en las traducciones dice que es una serie. Matemáticamente eso no es una serie, es una sucesión de elementos
indicaría, por ejemplo, la primera línea, si yo tacho todo lo que está abajo, es este elemento. La segunda línea sería A más 1 sobre A más 1, y así. Bueno, esta sucesión, que se llama sucesión continua, tiene infinitos elementos como toda sucesión, y esta sucesión converge al número de oro. O sea, las sucesiones pueden irse al carajo, o sea, técnicamente al infinito, y o bien pueden, digamos, converger. Esto es convergencia, ¿no? Bueno, esto es de convergencia. No, el Lacano, pero son instituciones que están en convergencia, ¿no? Bueno, bueno, la cuestión es que, bien, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo comenté que él hace la asociación del invento con el número imaginario? O casualidad, esto es lo que lo descubrí preparando esto, en la clase 7 de Seminario de la Identificación, cuando él trabaja con el número imaginario, aparece que fíjense que justamente es interesante que aparece exactamente una sucesión similar donde lo que acá para el número de oro es A, en el otro es el imaginario. O sea, eso es lo que me di cuenta de que él, cuando habla de la invención, nombra el imaginario, nombra el objeto y tiene después la presentación de estas dos sucesiones. Donde la diferencia con esta es que no es que es convergente, sino que si bien tiene infinitos términos, se repiten. O sea, tiene 3 términos solo. El primero es I más 1, después I más 1 sobre 2, y después 1, y después vuelve a repetir. O sea, si bien hay un infinitum, pero no se estabiliza en un lugar, sino que tiene 3 resultados. Bueno, esto es entonces esta etapa de trabajo con las letras del álgebra. Es un trabajo con las letras del álgebra.